Hola, Sebastián. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Aquí nuevamente para conversar estas materias tan interesantes, importantes. Bueno, el ministro Juan Carlos Muñoz ya fue clarito, se tiene que subir la tarifa. Eh, Ahora, entendemos que esto no se ajusta a lo que verdaderamente se tendría que subir. Pero también la autoridad, ¿no es cierto?, ante todo lo que sabemos, a partir del año 2019, no puede subir de un sopetón todo, entonces tiene que ir paulatinamente trabajando. En paralelo, el código QR, cosa de que 38.000 pesos y un poquito más, y ya no se paga más, que es el límite, ¿no es cierto? Hablemos del tema, ahí está planteado. Ah, Démosle nomás, hablemos, Seba. hablemos Eso. de eso. Te agradezco por este espacio y por quienes nos están escuchando hoy día. Efectivamente, el tema de las tarifas en el transporte público hoy día está siendo una noticia, porque claro, aparece este descongelamiento Mm, en el caso de Santiago y claro, ya llevábamos 4 años casi con la tarifa congelada. Ahora, se descongela no para los estudiantes y para personas mayores, ojo con eso exacto. también, Sí. que eso también es una buena ayuda para personas que también están usando el sistema diariamente. Ahora, es interesante lo que tú dices porque también, como siempre lo hemos dicho, esto no es solamente un tema económico, también tiene un componente social, por cierto ambiental, pero en este caso lo social tiene que ver con esto de cómo implementar tecnología y cómo apoyar a quien hoy día también se le hace difícil esta tarifa, ¿cierto? Con esta alza de 10 pesos, ¿cierto? Y ojo que el comité de expertos había sugerido 20 pesos, Sí, po. claro, y el ministerio dice, bueno, de alguna manera hagamos una compensación, busquemos la forma de absorber parte de ese aumento de la tarifa, pero también implementemos este sistema de tecnología con QR y pongamos un tope, o sea, quienes usen el sistema todos los días, claro, 2 viajes, qué sé yo, al día, por ejemplo, en promedio, qué sé yo, bueno, tengan una tarifa de pago máximo hasta 38.000 pesos y sobre eso ya de alguna manera el viaje es gratis. Entonces Fíjate también que el eso va ejercicio, en perdón, ayuda. o sea, el ejercicio que pasó a partir de ese planteamiento, digamos, y esa comunicación que es oficial y que eso va a ser así, Mm, la gente empezó a sacar cuenta cuánto gastaba. Ah, porque tú ponés exacto. la tarjeta, le echáis nomás, necesitáis 5 lucas, le cargáis 5 lucas y vais tirando nomás. Pero ¿cuánto es verdaderamente lo que tú gastas? A ver, en el entendido que muchos de los trayectos son validados. ¿Ah? O sea, tú puedes usar, digamos, en un sentido, más de un viaje, a eso me refiero, ¿no es Exacto, cierto? Bueno, pero exacto. la gente ya lo sabe eso. Pero ¿cuánto es el gasto mensual? Fíjate que es un buen ejercicio saberlo eso. Es un buen ejercicio. Bueno, y en el caso de Santiago tienen la posibilidad de hacer esta combinación, ¿cierto? Y pagar un diferencial, ¿cierto? Claro. En menor. Pero en otros lugares, como acá en Valparaíso, por ejemplo, tenemos la duplicidad, o sea, se va sumando. O sea, tú vas en el bus, ¿cierto? La micro, y quieres después subirte al tren y tienes que pagar adicional, ¿cierto? No hay una tarifa integrada. O sea, ahí es interesante ese concepto que de alguna manera se busca resolver con la nueva licitación. O sea, son temas que van a empezar a aparecer, pero hoy día tenemos que avanzar naturalmente a lo que tú dices, o sea, yo creo que a buscar la manera de solventar un poco las subidas de mantención, ¿cierto? De los sistemas operativos de buses, de trenes, de transporte público, pero también compensando para que este aumento de subida de las tarifas no sea un inconveniente para las personas. Y ahí Oye, tiene que haber algo súper interesante que, por ejemplo, lo menciono ¿Mm? de algunos economistas, que es el tema de poner, por ejemplo, una tarifa social, o sea, o un pase social, y tú Subvencionado, focalizas ¿no? esto, Claro. subvencionado. Mm. Entonces, y así te focalizas, por ejemplo, quién hoy día realmente puede pagar y quién no, y Oye, quién no, busca la perdóname, forma de controlar eso. para Claro. preguntarte, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no están utilizando, o por qué va a ser con el código QR y no se hace con la tarjeta? Parece que está quedando medio obsoleta el sistema, ¿no es cierto?, propiamente tal, ¿no? Bueno, así es. Bueno, ya lleva más de 10 años, ¿cierto?, el sistema y de alguna manera ahí también se ve un poco eso de cómo se ha ido actualizando esta tarjeta, pero necesita de tecnología más de punta. Ahí yo desconozco un poco esa parte tecnológica, Mm, pero entiendo que hay un requerimiento específico y es más conveniente usarlo con QR. Ahora, sí. es un temazo porque al final, como las personas mayores, bueno, y otras personas que de alguna manera necesitan también de asistencia, cómo pueden usar estos dispositivos también es un tema Sí. de cómo usamos la ¿Es de tecnología. conocimiento Claro, masivo?
Esa es una pregunta, ¿no? Es un tema que, bueno, pero es una curva de aprendizaje. O sea, Es yo un creo tema que cultural que lo hemos hablado, ¿no? exacto. De a poco vamos a ir adoptando estas nuevas tecnologías. Pero a mí lo que más me llama la atención, claro, ¿qué va a pasar hoy día en otras partes que no es Santiago? O sea, yo creo que el transporte público en las regiones está siendo un tema y yo me conecto también ahí con la academia en el sentido de cómo estamos formando a estos profesionales, que hoy día se les vienen unos desafíos gigantes que tienen que ver con estas cosas. Pues uno de ellos, pienso yo, que son los desafíos de liderazgo. O sea, hoy día lo vimos con la noticia del ministro. O sea, hoy día no basta solamente con poner un aumento de tarifa, hoy día tiene que haber un plan integral de cómo hacemos que los viajes sean de buena experiencia, que el aumento de tarifa signifique una mejor calidad en el servicio, que de alguna manera no afecte a las personas que hoy día no pueden pagar. Y que se baje la evasión, porque es lo que se busca, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que hay un liderazgo ahí también del punto de vista social. O sea, los proyectos hoy día son muy complejos y necesitan de liderazgos sociales. Y también hay otra mirada también. Ahí, ¿cómo generamos, por ejemplo, como lo que tú dices, la posibilidad de incorporar tecnología con esto del QR o de alguna manera con otras tecnologías? Y eso a través de la creatividad en los profesionales. O sea, creatividad en el marco de acción de lo que hoy día es posible y de la realidad local. O sea, si muchas veces pensamos, claro, que Santiago de alguna manera tiene ciertas cosas que hoy día las regiones no las tienen, como esta tarifa integrada, por ejemplo. Sí. Entonces hay otra realidad, y ahí yo creo que hay que buscar la creatividad, no es llegar y copiar, ojo con eso, como hay que ver cómo se adapta. A propósito de copia, se anunciaron estos vehículos del transporte público, ¿no es cierto?, estas micro de 2 pisos, que es una copia obviamente foránea. Costo-beneficio, ¿se indagó? ¿Se buscó experiencia internacional? ¿Se acomodaron a la experiencia nacional? Recordemos que muchos quedaron atascados, ¿no es cierto?, de Transantiago, todos recordamos en el paso a bajo nivel. Ahora imagínate con 2 pisos, esto obviamente te lleva a preguntar si irá a repetir la misma cuestión o tendrán otro trazado, serán como más troncales los viajes. ¿Conviene tener una micro de 2 pisos? ¿Se acomodan a nuestra idiosincrasia, a nuestra realidad? Esa es la pregunta. Se va. Mira, es una muy buena pregunta. Se han intentado ya varias veces de promover sistemas así. Han habido pilotos, ¿cierto?, en su momento. Y es una experiencia que funciona en otras realidades, ¿cierto? Acá tenemos algunas dificultades, por cierto. Tal vez podemos pensar, mira, tenemos, por ejemplo, los cables de tendido eléctrico que potencialmente podría ser dificultad. O de repente otras condiciones más bien urbanísticas que no lo permitirían, no sé, de algún otro tipo. Ahora, lo interesante es que ese tipo de buses hoy día son alrededor de unos 10 metros de largo, tienen escaleras para obviamente llegar al segundo piso, como los tranvías que habían en su momento, lo que dificulta la accesibilidad universal en el segundo piso, ojo con eso. Entonces también es importante considerar esas cosas y obviamente es importante todo lo que tenga que ver con la seguridad al interior. O sea, en movimiento, bajar o subir por esas escaleras no es menor también. Ahora, por otro lado, también puede beneficiar el punto de vista de la comodidad, del confort, ¿cierto? Y la cantidad de pasajeros que van, ¿no? Piso, la cantidad de pasajeros puede ser un poquito mayor a un mismo bus de 10 metros, o sea, comparando los mismos largos. Una vista superior donde yo voy mirando la ciudad y la voy apreciando de otra forma. Creo que eso también puede ser otra experiencia de viaje. Pueden tener otras comodidades. Pero yo creo que hay que ir entendiéndolo dependiendo de la realidad local. O sea, que no nos pase de alguna manera que repetimos algo que está funcionando bien en otro lugar y no nos damos cuenta de las necesidades locales. Creo que hay que ir analizando esto con todas las variables. ¿Se habrá estudiado bien esto, me imagino, Seba? No nos vayamos a encontrar ahí con un chistecito. Eso es importante. Y aquí quiero destacar 2 cosas, Jorge, que si me permite. O sea, yo creo que los proyectos de transporte público al menos se pueden categorizar en un poco lo que vemos nosotros en las clases de la universidad, estos proyectos que son estructurales, que cambian la distribución de los viajes, cambian las nuevas rutas, son infraestructuras grandes, y otros que son más bien menores, no estructurales, que más bien son como algo puntual, un lomo de toro, no sé, cosas de tránsito, gestión de tránsito. Estos proyectos estructurales, como lo que tú me dices, nuevos buses, nuevas rutas, el tren Valparaíso-Santiago, no sé, un tranvía, un sistema de otro tipo, son grandes proyectos que tienen que estar dentro de un plan. Entonces yo creo que aquí lo interesante, como bien tú dices, es que se estudie desde una mirada integral.
Yo creo que sí, y ese es el desafío también desde la academia, como estamos pensando en profesionales que hagan de su profesión, ¿cierto? Esto de enfrentarse a proyectos que tengan el componente de la resiliencia, de cómo se presentan proyectos en un plan y cómo los riesgos están acotados. Por eso te digo que hay que estudiar muy bien la realidad local, no es llegar y copiar algo de un lugar a otro, sí, sino que hay que estudiarlo muy bien. Y ahí hay particularidades locales, indudablemente. Hay particularidades locales. Sí. Y por cierto, y como hay esas particularidades locales, los proyectos se demoran más de lo que de repente queremos. Oye, entonces, no es llegar y agarrar y copiar, insisto, y llegar y pegar. O sea, yo creo que hay que estudiarlo claro. Y pensar dónde lo incorporamos, qué piloto hacemos, te fijas, como algo bien como caso específico a estudiar. Oye, a propósito de proyectos, ustedes como profesional, futuros profesionales en el caso de los estudiantes, ¿no es cierto?, están involucrados en entender las etapas, en convivir con cada una de estas etapas que van a conllevar, digamos, un trabajo en conjunto y de una planificación multidisciplinaria que en definitiva terminan, ¿no es cierto?, con un proyecto como por ejemplo el que tengo ahí en pantalla, el Diario Oficial. Aquí está, ¿no es cierto?, todo el tema de la concesión para el tren a Santiago. Si pudiésemos hacer un trabajo así explicativo, amigo mío, ¿cómo son las etapas? ¿Cómo se planifica profesionalmente esto que es tan grande, ¿no es cierto?, como proyecto? Exacto, mira, y un poco va en línea de lo que yo te contaba antes. O sea, si un proyecto lo consideramos del tipo estructural, va a tener varias etapas. Y obviamente si pertenece a un plan, obviamente el proyecto tiene que estar concordante a ese plan. Entonces hay que de alguna manera ver la viabilidad de que ese proyecto vaya en línea con ese plan. Entonces, lo primero que hay que partir, y ahí un poco lo que le enseñamos aquí a los estudiantes, es que hay que hacer estos estudios de demanda. Y para eso hay que tener un área de influencia. Imagínate lo complejo que es tener un área de influencia, por ejemplo, en el tren Valparaíso-Santiago. ¿Cuál sería el área de influencia? Y ahí tiene que ver con los impactos. ¿Qué conflictos podrían haber? ¿Cuál es la demanda potencial? O sea, hay todo un estudio de origen y destino. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Cuánta demanda va a existir? ¿Cuánta gente va a cambiar de un modo, por ejemplo, hoy día que la gente se va en bus o se va tal vez en auto y se va a trasladar al tren? Esa es la primera etapa. O sea, una primera etapa es demanda. Si es de pasajero o de carga, ¿no es cierto? Si eso también se puede asumir de carga, como plus. Absolutamente. O sea, imagínate en los años 60 o los años 50 la solución, o los años 70, la solución era conflictos vehiculares principalmente. Hoy día tenemos conflictos peatonales, conflictos de carga, hoy día conflictos de intermodalidad. O sea, es muy complejo todo esto. ¿Te fijas? Entonces, y esos estudios de demanda, hoy día incluso hay proyectos que requieren de la intermodalidad con buses para poder ser rentables socialmente. Entonces, te fijas, esos estudios de demanda son muy necesarios y son la primera etapa. Una segunda etapa tiene que ver con esta idea de buscar, por ejemplo, esta situación actual, que es como el diagnóstico. Cuando decíamos, tenemos un diagnóstico, tenemos conflictos, tenemos de alguna manera potenciales problemas urbanos, problemas de tránsito. ¿Te fijas? Y esa segunda etapa, que es de diagnóstico, requiere de levantamiento en terreno, de medir flujos, de medir muchos datos. Y ese mapeo de datos es importante porque tenemos que entender la causa también de esos problemas. No es llegar y decir, como por ejemplo lo que está pasando hoy día, me salto a otro tema, pero temas de seguridad que se relaciona también con transporte, especialmente el transporte público. Tú no puedes solamente resolver la seguridad con más copamiento de vigilante o más copamiento de cámara. Necesitas estudiar las causas potenciales para ver si es que se está dando un patrón y potencialmente de ese patrón podemos aprender para mejorar los diseños, ¿te fijas? Entonces, tú vas tratando de entender ciertas causas, ciertos comportamientos, cómo la gente se mueve, cómo la carga se mueve. Bueno, y esa es la segunda etapa. Y una tercera etapa va viendo un poco las alternativas de solución. Y ahí es súper relevante lo que tú dices. ¿Tengo espacio disponible? ¿Necesito expropiar? ¿Por dónde va a ir el trazado? Claro, ¿cuánto sale la explotación? Porque hay costos asociados, indudable, ¿no es cierto? Que hay que responder también con eso. Exacto. Y mira, y en esta etapa es súper importante un poco lo que les transmitimos a los estudiantes, especialmente ahora que vamos en septiembre a hacer la segunda versión del Diplomado de Movilidad y Territorio, que justamente es el componente territorial. O sea, necesitamos participación ciudadana. Tú no puedes hacer soluciones de proyecto sin incorporar la visión de quienes están en el territorio. Entonces ahí es súper importante. Y muchas veces cometemos el error desde nuestra disciplina de incorporar una consulta ciudadana solamente al final del proyecto.
y lo más probable es que el proyecto se cae después, ¿te fijas? Entonces, si no incorporamos sus necesidades, como tú decías, la parte local, cómo se adapta, la resiliencia, ¿te fijas? En esta tercera etapa de soluciones va a quedar cojo, ¿cachai? Con lo que nos explica brevemente con estas tres etapas, ¿no es cierto? Que muy de doctor, muy de profesor, ¿no es cierto? Con perita y con manzana. Uno puede más o menos tener una idea general de cómo funciona, porque uno dice, oye, todavía no terminan la estación, por ejemplo, Valencia, en Quilpué. Pero ¿cómo se han demorado tanto? ¿Cómo un proyecto, una iniciativa de esta envergadura, ¿no es cierto?, que considera beneficio para tantas personas? Bueno, eso hay que contabilizarlo en un estudio, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Exacto. ¿Cómo se demora tanto? Bueno, por todo esto, porque tú nos has explicado. Entonces, por todo esto que estamos viendo, claro. Por eso que tenemos para 10 años para el tren para Santiago, pues, amigo mío. Absolutamente. Por lo menos. Y ahí tienes que considerar que hasta ahí vamos en las soluciones. Y después de la solución viene este análisis que hemos comentado en otras oportunidades, de evaluación de proyectos, donde tú tienes que evaluar lo social, lo ambiental, ¿no?, lo económico, la factibilidad, justamente. ¿Te fijas? Y ojo que ahí vas buscando cuál es la mejor solución. Incorporas modelación, incorporas de alguna manera análisis cualitativo también, encuestas, focus group, vas recopilando esa evaluación de cuál es la mejor alternativa. Y ojo que ahí recién estamos en la solución final, pero a nivel de proyecto. O sea, todavía no llegamos a ingeniería de detalle, que es como mucho más específico, mucho más detalle de todo, de la parte estructural, de la especialidad y todo. Y luego de eso, viene una parte final que siempre olvidamos, como que no olvidamos, y que tiene que ver con la implementación, que es la construcción, la inspección, la fiscalización, y por cierto, una final, que es la mantención y seguimiento. Porque como que construimos y nos olvidamos. No, pero si ahí está la infraestructura. Y después nos olvidamos de mantenerla. ¿Te fijas? Entonces, como lo que tú dices, todo eso es un proyecto, imagínate, estructural que pertenece a un plan, ¿te fijas? Claro. Entonces, eso es un poco lo que veo en el desafío de los profesionales que hoy día están saliendo a trabajar en estos proyectos. Que tienen que tener este liderazgo, tienen que tener creatividad, tienen que tener esta resiliencia incorporada. Y eso es un tema holística, de todo el plan, holística, de todo el proyecto. Exacto, porque imagínate que acá se incorporan muchas disciplinas. O sea, imagínate estas ciudades que va a conectar el tren Valparaíso-Santiago, o sea, Tiltil, Yayay, ¿cierto? Varias ciudades que muchas veces necesitan de estos puntos que ya no son solamente pasos de tren, sino que son puntos de servicio. Empiezan a llegar comercio, empiezan a llegar servicios públicos, proyectos inmobiliarios van a llegar. Entonces, ¿cómo planificamos la ciudad a partir del tren? Imagínate qué potente. Ya, entonces, en definitiva, yo tengo que estudiar ingeniería en construcción ahí, y transporte de todas maneras, porque fíjate que el futuro, ¿no es cierto?, con todas estas ramificaciones de hechos y proyectos. Por ejemplo, yo siempre a ver, cuando de repente en la mañana escuchamos, qué sé yo, vemos la viralización de que hay un problema puntual, ¿no es cierto?, en el metro, tanto. Bueno, ¿cómo se suple eso, no es cierto? ¿Qué pasa con todo el tren de trenes? ¿Cómo implica llegar hasta acá, devolverse? ¿Cómo haces un bypass? ¿Cómo vienen los trenes para compensar, digamos, esa cantidad de gente que quedó ahí? ¿Cómo? Oye, no sé, aquí en Valparaíso, ¿no es cierto?, de repente cuando, me imagino que hay planes, ¿no es cierto?, de emergencia, está todo más o menos estructurado y claro, sucede un hecho, inmediatamente se responde, pero para eso hay toda una planificación, ¿no es cierto? ¿Cómo se conduce? ¿Qué se hace? ¿Cómo se responde ante un hecho de esa naturaleza? No, el tema es bien entretenido, amigo mío, yo creo que siempre nos instalamos en la ingeniería de transporte, y desde ahí nos vamos moviendo a las diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, claro, efectivamente yo puedo decir cómo el transporte gatilla o genera una reconversión de un espacio urbano, o cómo el transporte, como tú dices, se planifica para eventos puntuales. Una marcha, un evento deportivo, viene ahora los Panamericanos, ¿cierto? Con todo el desplazamiento. Entonces, ¿cómo nos preparamos para recibir esos 40 y algo países, ¿cierto?, que vienen a hacer este evento súper interesante? Y cómo nos preparamos desde la movilidad. ¿Te fijas cómo la ciudad se va a preparar? Entonces, desde la ingeniería de transporte creo que aquí hay un desafío, como tú dices, de no solamente mirar la parte operacional, sino que también, como bien se dice, como la integración entre los modos. Una integración que es física, que tiene que ver con la infraestructura,
una integración que es operacional, que los servicios estén conectados, ¿cierto? Que yo llegue en tren y me vaya después en bus, etcétera. Y una integración tarifaria, por cierto. O sea, sería ideal tener una misma integración, una misma tarjeta, donde yo pueda moverme a un bajo costo. Entonces, por cierto, teniendo eso, puedo favorecer estos sistemas que son más sustentables que otros, por cierto, que no están hoy día siendo tan eficientes. Sí. Seba, nos pilló la hora, como siempre, muy entretenida, la conversa fluye nomás, ¿eh? Porque podríamos seguir ahí de todas maneras. Seguir conversando. Oye, ¿exacto? Pero una vez a la semana nos juntamos ahí para tratar de actualizar, son temas que se conversan, que son parte de la noticia diaria, digamos, y queríamos comentarla contigo. Te agradezco y nos encontramos la próxima semana, sin lugar a dudas, Seba. De todas maneras, sigamos conversando de estos temas y espero que de alguna manera estas licitaciones y estos proyectos puedan conducir lo más rápido posible a tener los proyectos materializados y desde la academia poder ir aportando con metodologías, con esta formación a los futuros profesionales. Así que muchas gracias, Jorge, por la oportunidad.